chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para los chicos de tercer año de secundaria, en este caso con la ficha número 5. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en Instagram personal como Milenka SC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ficha 5. La amistad y el enamoramiento, de la página 125 a la página 150. Este momento poético. Luego de leer las lecturas adecuadamente y analizarlas, podemos pasar a resolver las actividades. Este momento creativo. Coloca en el cuadro que aparece a continuación un poema que para ti represente la amistad. Puedes pegar un poema o escribir uno que surja de tu imaginación. En este caso hemos usado como ejemplo el poema de Clariel Esteves, Valiosa Amistad, el cual muestra su perspectiva acerca de este tema. Nosotros podemos, como dice la actividad, crearlo por nuestra propia cuenta o pegar un poema que sea de otro autor, pero que simbolice nuestro punto de vista. Ahora, en este recuadro puedes pegar o escribir un poema que para ti represente el enamoramiento. Recuerda que representará lo que tú sientes. Este es otro ejemplo de un poema acerca del tema del enamoramiento, el cual puede representar nuestro punto de vista o sobre cómo nosotros percibimos el enamoramiento. Ahora trabajamos la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Luego de haber leído los textos, responde. 1. En El lenguado, que es el texto 1, la amistad de las protagonistas se quiebra a partir de un hecho aparentemente sencillo. Explica cómo se deteriora esta amistad en una tarde de pesca. En la tarde en que dos amigas fueron de pesca, una de ellas, Joana, pescó un lenguado muy grande, por lo que es posible que Margarita se haya puesto celosa y dejó escapar dicho pescado, ocasionando una discusión entre las amigas, y así se deterioró la amistad en una tarde de pesca. 2. Margarita y Joana nos muestran dos formas distintas de establecer un lazo de amistad, pues es el momento que nos muestra la historia, nos permite ver que esta idea se distorsiona. Compara sus maneras de entender la amistad mediante hechos de los cuentos. Aquí tenemos el tema de la amistad. Según la perspectiva de Margarita, engañar y traicionar en una amistad no es algo tan grave. Es algo que se puede arreglar fácilmente y que no será cuestión de tiempo para que se olvide. Por eso, para ella fue sencillo dejar escapar el lenguado de Joana. Mientras que para Joana, la mentira y la traición es algo que ni de broma se debe hacer en una amistad. Es algo imperdonable. Por eso le dolió tanto ser traicionada, ya que ella consideraba a Margarita como su mejor amiga. En parejas, lean la definición de amistad de la RAE, Real Academia Española. Comenten el actuar de ambos personajes y la manera como ustedes conciben la amistad. A continuación, define qué es la amistad. Emplea citas del texto 1. Según la Real Academia Española, la amistad es un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. La amistad, según nuestra perspectiva, es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores como la lealtad, la solidaridad, el amor, la sinceridad, el compromiso, entre otros. 3. Teniendo en cuenta el primer poema que has elegido, ¿qué es para ti la amistad? La amistad para mí es esa confianza y empatía que se genera entre dos personas. Es uno de los valores más positivos en la sociedad debido a las relaciones interpersonales que genera.
4. De acuerdo al segundo poema que elegiste anteriormente, ¿qué características del enamoramiento puedes encontrar en él? Puede encontrar los sentimientos que expresa el autor al escribir el poema. Asimismo, refleja su forma de pensar acerca del enamoramiento y cómo lo percibe. 5. ¿Qué le aconsejarías a tus compañeras y compañeros para vivir su enamoramiento sin conflictos? Propon 3 consejos con sus respectivos argumentos. En el cuadro a continuación vamos a mostrar estos 3 consejos. Primero, tener mucha comunicación, ya que es importante para tener una relación armónica. Los argumentos. Muchas veces las parejas tienen diferentes discusiones debido a la falta de comunicación, ya que se generan diferentes malentendidos entre ellos. Segundo, el respeto y la tolerancia. Con respeto y un poco de tolerancia ayuda a las parejas que no tengan conflictos. Es importante que las relaciones de parejas estén a base de valores como el respeto y la tolerancia, ya que de esa manera habrá una convivencia armoniosa. Y tercer consejo, no dejar que terceras personas entren en su relación y menos si es para criticar. Argumento. Muchas veces las terceras personas son las que causan los conflictos entre las parejas, ya sea por su forma de actuar o comentarios que brindan acerca de la relación. Por eso es muy importante que los evite. 6. ¿Qué actitudes y expresiones crees que se deben erradicar para poder construir relaciones amicales y de enamoramiento saludables? Escribe en la columna de la izquierda esas actitudes o expresiones y en la derecha por qué es importante erradicarlas. Primero, actitudes y expresiones negativas. La comunicación agresiva, pasiva o pasivo-agresiva. ¿Por qué debemos erradicarlas? Pues ninguna de ellas ayuda o contribuye en el desarrollo de una buena escucha, entendimiento y expresión de pensamientos y sentimientos. Segundo, la actitud en expresión negativa es no comunicar lo que nos disgusta y pasarlo por alto. ¿Por qué debemos erradicarlas? Porque da paso a malos entendidos y conflictos en las amistades y las parejas. Si uno no sabe qué es lo que le incomoda al otro, no habrá una forma de poder solucionarlo y la otra persona se seguirá sintiendo incómoda al lado sea de su amigo o pareja. 7. Cuestionamos nuestras ideas. A partir de lo que has leído o conoces, ¿qué situaciones positivas y negativas puedes señalar que surgen en una relación de amistad? Luego, escribe cómo es para ti una relación de amistad. Situaciones positivas en la amistad. Tenemos a la solidaridad. Las amistades ayudan sin recibir nada a cambio. Esto muchas veces es necesario cuando nos encontramos en situaciones de adversidades. Y en la segunda situación positiva en la amistad es la gratitud. Es aquella persona que por actos son agradecidos. Mientras que las situaciones negativas en la amistad tenemos a la falsedad, el cual es aquella persona que miente de manera fácil y se cree en sus propias mentiras, y el otro es la hipocresía. Es aquello donde se refleja las verdaderas intenciones de las personas cuando le comenta una decisión propia y lo divulga entre otros y te destruyen con facilidad. C. A partir de lo que has leído o conoces, ¿qué situaciones positivas y negativas puedes señalar que surgen en una relación de enamoramiento? Luego escribe cómo es para ti una relación de enamoramiento. Entre las situaciones positivas en el enamoramiento tenemos a la lealtad, el cual es cuando puedes confiar en tu pareja. Y el segundo es el apoyo, es la fortaleza que te brinda una persona en lo moral, ya sea que te ayude en las situaciones en las que más te necesitas. Mientras que las situaciones negativas en el enamoramiento es la toxicidad, el cual es una persona egoísta que afecta tu estilo de vida y piensa solo en sí mismo. Y segundo es la manipulación. Son todas aquellas personas que interfieren en tus decisiones y expresan opiniones sin respetar la decisión propia. Eso quiere decir que interfiere en tu punto de vista o forma de pensar y solo quiere que se haga o se realice lo que esta persona piensa. 8. El lenguaje poético es una bella forma de expresión de la manera de percibir distintos tópicos de la realidad. Una de ellas es la amistad. Interpreta los siguientes versos del poema Amigo de Pablo Neruda.
A continuación, comenta en qué situación le dirías esos versos a una amiga o un amigo. Tenemos el verso, la interpretación. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Esto significa que si un amigo se encuentra pasando por una crisis, siempre estaremos ahí para compartir lo nuestro y apoyarnos. Situación. Si un amigo se encuentra por una crisis económica, podemos brindarle un plato de comida o un trabajo. 9. Los 3 textos que has leído abordan como tema central las relaciones afectivas, la amistad y el enamoramiento. A partir de la lectura de los textos, ofrece 3 argumentos para las siguientes afirmaciones. Primero, la amistad contribuye a la realización personal. ¿Por qué? 1. Mejora nuestra autoestima y motivación. Segundo, fomenta el sentido de pertenencia a grupos sociales. Y tercero, aporta valor emocional a la persona. Segundo argumento es la amistad y el enamoramiento fortalecen la toma de decisiones. ¿Por qué? 1. Decides cómo quieres establecer tu relación. Si quieres llevar una comunicación pasivo-agresiva o cómo quieres que determinada decisión afecte a ti y a tus amigos. Segundo, estableces tus prioridades. Eso quiere decir que nosotros vamos a tomar una decisión para establecer qué es lo más prioritario para nosotros, ya sea parejas o amigos. Segundo, trabajamos la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Testimonio de amistad. En conjunto de actividades realizadas, te ha permitido ampliar la visión sobre la amistad y comprender que en ocasiones vivimos situaciones como las que leímos en el lenguaje y dejamos de creer en la amistad. Sin embargo, como en el poema de Neruda, también forjamos amistades a quienes invitamos a beber en nuestro cántaro de agua cuando tienes sed. Conversa con tus amigos, amigas y familiares y sobre todo busca en tu interior para que luego puedas escribir un testimonio de auténtica amistad, una que ayude a crecer, a alcanzar nuestras metas y aspiraciones. Aquí tenemos el texto que tenemos que leer acerca sobre cómo se realiza un testimonio. Tenemos el caso de Jovita. Gracias a mis estudios, ahora soy dirigente en mi barrio. Vamos a realizar un acercamiento para que ustedes puedan ver con mayor claridad sobre cómo se realiza un testimonio. Esto comienza con un título, el cual es gracias a mis estudios, ahora soy dirigente de mi barrio. Luego sigue una presentación. Nos cuenta una pequeña sinopsis, el cual nos dice: a los 11 años llegué a Lima y estuve al cuidado de unas monjitas. A los 15 años trabajé como auxiliar en el hospital. Luego quise estudiar para ser doctora, pero no me aceptaron en la academia porque tenía que terminar mi secundaria. Luego pasamos al desarrollo. Aquí nos va a contar cómo fue que fue surgiendo la historia. Luego me casé, vinieron mis hijos, los años pasaron, me separé y me puse a trabajar. Me compré mi terreno, construí mi casa e hice todo para que mis hijos puedan ser alguien en la vida. En todos esos años mis intereses cambiaron. Vivía por mis hijos y aunque nunca fui conformista, siempre me sentía avergonzada por no tener estudios. Lo peor vino después. Mis hijos crecieron. Empecé a olvidarme de las cosas y me preguntaba el por qué. Una amiga me dijo: anda a la casa de adulto mayor de Santa Anita. Allí hay talleres para aprender y recuperar la memoria. Entonces me animé y fui. Y ahí me recibió la profesora Pilar. Le conté mi problema y me dijo que conversar, interactuar con personas y estudiar me iba a ayudar, y así fue. Las primeras clases fueron una alegría grande para mí porque aprendí caligrafía, matemática y muchos cursos más. En ese año mis vecinos de mi comunidad me nombraron secretaria de la asociación de propietarios en mi barrio y gracias a mis estudios me dieron seguridad y sobre todo libertad para expresarme. Lo acepté. Ahora hago todo lo que me hace un dirigente y me siento orgulloso y feliz conmigo mismo. Ese es el testimonio de Jovita Benítez Maldini, estudiante adulta mayor del CEBA Elmira del Pando en Santa Anita, promoción 2018, tomado del Ministerio de Educación 2008. Luego de leer y ver cómo es la estructura de un testimonio, el cual cuenta con un título, una pequeña presentación, el desarrollo de su testimonio y finalmente un cierre. Lo que
leer es un testimonio. El testimonio es un texto narrativo que se caracteriza por crear en el lector u oyente el efecto de realidad. Además, es un texto en el que quien escribe o narra el texto es quien ha vivido la historia. Explica cuál es la intención, el lenguaje, el narrador y el tono que predomina en el testimonio de Jovita. Este testimonio trata sobre la vida de la narradora y su trayecto a pesar de ser estudiante mayor. Gracias a sus estudios logró ser dirigente de su barrio. El narrado está expresado en primera persona y el tono que predomina es el reflexivo. Tomando en cuenta la actividad anterior, completa el siguiente cuadro con la información correspondiente que te permita organizar tu testimonio. Tenemos aquí, intención comunicativa. ¿Con qué propósito contaré mi testimonio? Crearé un testimonio de auténtica amistad, una que ayude a crecer, a alcanzar metas y aspiraciones. 2. Lenguaje. ¿Será formal o informal? ¿Cuál me permitirá cumplir mi propósito? Se usará un lenguaje formal, ya que se transmitirá el mensaje de manera más clara a todo el público. Narrador. ¿Resultará más conveniente la primera persona? ¿Por qué? Sí, es más conveniente la narración en primera persona porque transmitirá y mostrará el punto de vista del narrador. Y tercero, el tono. ¿Será reflexivo, irónico o humorístico? ¿Cómo conseguiré ese efecto? El tono que se usará será el reflexivo, ya que el objetivo principal es mostrar cómo una amistad puede influir positivamente en nuestras vidas. 1.2. Consulta entre tus amigos, amigas y familiares sobre sus experiencias en torno a la amistad. Recuerda tus vivencias acerca de amigos o amigas que hayan contribuido en tu crecimiento personal. Completa el siguiente organizador teniendo en cuenta las preguntas en el que se plantean. Completa el siguiente organizador teniendo en cuenta las preguntas en el que se plantean. Tenemos primero el título La amistad. En el primer cuadro nos dice, ¿qué relatos o noticias conozco que abordan este tema? Existen poemas y cuentos que se enfocan en el valor de la amistad. ¿Qué dicen mis amigos o amigas? La amistad es un vínculo de unión y lealtad. ¿Qué dice mi familia? La amistad es relación entre personas con gustos en común. ¿Y cuáles son mis experiencias? He experimentado la amistad desde joven, en el jardín de infantes o inicial, la primaria, la secundaria, el barrio, etc. 1.3. El testimonio presenta tres partes, una presentación, un desarrollo y un cierre. Para que tengas claro cómo escribirás tu testimonio, relee el texto de Jovita y plantéate las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de información presenta cada párrafo y cuál es el contenido de cada párrafo? Para ello te invitamos a que coloques en las siguientes líneas un nombre a cada párrafo, como si le pusieras un subtítulo. Ahí podrás reconocer qué información presenta. Aquí tenemos las tres partes, presentación y el contenido. Este es un ejemplo sobre cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro testimonio. En la presentación vamos a introducir sobre nuestra perspectiva de amistad. Luego, en el desarrollo vamos a contar nuestra historia o testimonio sobre cómo hemos encontrado nuestros verdaderos amigos y en el cierre cómo esta amistad ha impactado en nosotros y en nuestras vidas, ya sea positiva o negativamente. 1.4. A continuación, completa el esquema con la información que presentarás en tu testimonio. Este es un paso clave para cumplir con el propósito planteado. Determina la cantidad de párrafos en función de las partes y aspectos que tendrá el contenido de tu testimonio. Tenemos aquí, organizo mi testimonio, título creativo e informativo. En este caso, el título de nuestro testimonio será El valor de la amistad y la presentación, como ya hemos visto anteriormente, nos introducirá sobre nuestra definición de amistad según nuestra perspectiva. Segundo, tenemos la primera versión de mi texto. 2.1. Escribe tu testimonio. Para ello, emplea la información que has trabajado en la etapa de planificación. 2.2. Escucha las indicaciones que realiza la profesora o profesor a tu versión preliminar. En parejas, comparte tu producción para intercambiar opiniones y realizar mejoras. En tu casa, lee tu testimonio a un familiar y pídele que te dé sus impresiones. Anota las ideas que tomarías en cuenta para la versión final de tu testimonio. 2.3.
Checa esta lista de cotejo para reconocer los aspectos que debes tomar en cuenta para la versión final de tu testimonio. Aquí tenemos los criterios. El primer criterio es: considere las fuentes impresas o virtuales de los testimonios de amigas o amigas según mi experiencia propia. Vamos a marcar que sí. Segundo, verifique que la estructura de mi testimonio se distinga con claridad, o sea, presentación, desarrollo y cierre. También vamos a marcar que sí. Tercero, revisé los párrafos de desarrollo, abordan aspectos diferenciados. También leí mi testimonio con el objetivo de comprobar que cumpliera la intención comunicativa. De igual forma, nuestro texto cumple con la función de mostrar nuestra perspectiva acerca de la amistad y su influencia positiva en nuestra vida. Empleé un registro formal y un tono adecuado que permita darle claridad a mis ideas. También marcaremos que sí. Y cuarto, revisé la coherencia, cohesión y corrección de mi texto de manera ortográfica. También marcaremos que sí. Segundo. Tercero, versión final de mi texto. Luego de revisar la primera versión de tu testimonio y editarlo, considerando la lista de cotejo que aplicaste, escribe la versión final. 3.2. Recuerda que puedes utilizar un procesador de textos como Word para escribir y editar tu testimonio. También puedes enviarlo por correo o carta a tus amigas, amigos y familiares para que conozcan cómo viven las amistades los y las adolescentes. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro testimonio. Título: El valor de la amistad. La amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y puede ofrecer. Algunos de ellos hechos a lo largo de su vida y en las que existen unos lazos quizás un poquito especiales por las vivencias compartidas. Pienso que un buen amigo es más a veces que tu propia familia y quizás una de las personas que te da más apoyo. Los verdaderos amigos aparecen cuando más los necesitas, y así lo vivimos nosotros. A los 7 años nos conocimos en una plaza y nos hicimos amigas muy rápido. Cuando tuvimos el valor cada una quien a su casa, nos pusimos muy tristes porque queríamos seguir jugando. Un año después, en el 2012, yo entré a una escuela nueva, El Buen Consejo. Para mi sorpresa, cuando entré, ahí estaba Yamila ahí. Nos hicimos muy felices y hasta hoy, con 18 años, seguimos juntas siendo amigas. Este año en la universidad conocimos una campaña solidaria para mamás llamada Abrazo Materno. Vamos a ir juntas a compartir un lindo momento con las mamás y sus bebés, y eso nos hace crecer como amigas. Nuestra amistad nos hizo darnos cuenta que los amigos son aquellos que nos cuidan y quieren, y aunque no estén siempre a nuestro lado, un amigo es el que se queda cuando el resto se va, el que te ayuda a cumplir metas y te apoyan en tiempos difíciles. Ese sería un ejemplo de nuestro testimonio. Ahora pasamos a trabajar la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Ahora es momento de presentar tu adaptación teatral. Versiones nuevas del clásico teatral Romeo y Julieta de William Shakespeare. Es la historia más clásica sobre el amor que enfrenta la adversidad. En esos tiempos, los convencionalismos impedían que algunos enamorados pudieran vivir su amor. Sin embargo, hoy en día son otros los factores que los afectan. Imagina que eres un director o directora teatral a quien le han pedido adaptar Romeo y Julieta en un enfoque para adolescentes. ¿Qué escenas representarías? ¿Qué acciones, comportamientos o conductas de los personajes evidenciarías para promover la reflexión sobre el enamoramiento y la toma de decisiones? Recuerda que estamos haciendo una reflexión en torno a cómo el enamoramiento puede influir de manera positiva o negativa en la toma de decisiones. En ese sentido, en esta oportunidad vas a adaptar esta historia para que la toma de decisiones sea la correcta y al final sea el mejor para todos los personajes. Tenemos primero a la planificación. 1.1. Consulta en fuentes impresas o virtuales sobre el argumento y lee la obra literaria. Este primer paso te permitirá aproximarte al contenido de la historia, así como a identificar los personajes. 1.2. En la siguiente página web puedes hallar información valiosa. Lee el apartado Introducción para tener una visión completa del acontecer de la historia. Tenemos aquí Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aquí podemos encontrar el link para leer la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta.
Julieta y Romeo. Luego, este es un fragmento del recurso citado. La obra es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha contra la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho que pierde improviso el cielo de su aventura. He aquí en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 1.3. Si no cuentas con tu obra, la encontrarás en el siguiente enlace. Perú Educa, Romeo y Julieta, William Shakespeare. 1.4. En grupos y con el apoyo de la profesora o profesor, anoten en una hoja aparte las acciones más importantes de la obra. 1.5. Ahora que sabes de qué trata la obra teatral, comienza a escribir la adaptación. Recuerda que te puedes adaptar distintos elementos de la obra literaria. Primero, los personajes o enamorados enfrentarán problemas de nuestro tiempo. B. La puesta teatral comprenderá un acto dividido en 3 escenas, una para el inicio, otra para el nudo y la última para el desenlace. C. En esta puesta de escena será breve, durará un promedio de 5 minutos y puedes adaptarla tal y como a ti te guste. D. Empecemos. Primero determina el tiempo, el lugar y el espacio. Primero tenemos aquí nuestro cuadro para definir a los personajes. Personaje número 1, Ricardo. Este será un joven sin educación superior, de una familia de bajos recursos que trabaja como repartidor de agua. Segundo personaje será Julia, el cual será una versión adaptada de Julieta, que es una joven estudiante de último año de la carrera de negocios internacionales, de familia de clase alta. Trabaja en una buena empresa como jefa de recursos gracias a sus logros académicos. Conflicto. Ricardo y Julia son novios. Se conocieron cuando Ricardo dejaba cada mañana bidones de aguas en la empresa donde trabajaba Julia. Estuvieron saliendo por un tiempo como amigos y luego se enamoraron. Sin embargo, la familia de Julia está en desacuerdo con su relación, ya que menciona que Ricardo no es un buen partido para ella, porque no tiene un trabajo estable y no cuenta con educación superior. F. Conversen en grupos sobre los personajes que complementarían la historia. Procuren que sean pocos para darle agilidad a la historia. G. Anota en el cuadro los nombres de los personajes y la función que cumplen en su historia. Pueden utilizar los nombres originales o cambiarlos, incluidos los protagonistas. Aquí tenemos la lista de personajes. Tenemos y su rol en la historia. Tenemos a Ricardo, el cual es trabajador y enamorado de Julia. Tenemos a Julia, que es una estudiante y trabajadora enamorada de Ricardo. José, que es el padre de Julia. Sabrina, que es la hermana de Julia. Y Esteban, el prometido de Julia. H. En grupos definan el argumento, breve explicación de la obra y el acontecer de la historia. Consideren la información organizada previamente. A continuación, completa el siguiente cuadro. Tenemos aquí el argumento. Julia y Ricardo se han convertido en enamorados desde hace un año. Cuando la familia de Julia se enteró de su relación, no estuvieron de acuerdo, ya que creen que Ricardo no es un buen partido para Julia y que destruirá su futuro. Sin embargo, Julia cree que eso no es cierto y junto a Ricardo quieren luchar por su amor. Estructura narrativa. Vamos a comenzar con el inicio. Ricardo cada mañana ingresa a la empresa a entregar bidones de agua. Un cierto día, por accidente, se encuentra con Julia, quien llegaba a su primer día de trabajo. A partir de ese día, Julia y Ricardo se encontraban cada mañana, así que Ricardo decidió hablar. Al ver que tenían tanta compatibilidad con Julia, se sintió atraído por ella y poco a poco fueron desarrollando su relación. Estructura narrativa. Nudo. Después de 6 meses de salidas y encuentros, finalmente Ricardo pidió a Julia ser su novia, quien aceptó felizmente. Pero Julia mantuvo su relación secreta debido a los prejuicios de su familia.
Estuvieron saliendo como enamorados durante 5 meses, hasta que un cierto día Sabrina, la hermana de Julia, los vio en un parque juntos y decidió comentar la relación de su hermana a su padre. Su padre, al enterarse, se puso furioso y decidió llamar a Julia para pedirle una explicación. Al recibir la llamada, Julia estaba muy asustada. Su padre no quería aceptar su relación porque mencionaba que ese chico destruiría su futuro. Julia no estaba de acuerdo con su padre, sabía que Ricardo era alguien especial para ella. Por esa razón, su padre decidió prohibirle a su hija ver a su novio. Ricardo se sentía impotente ante esta situación y decidió ir a ver al padre de Julia, a quien no logró convencer. Finalmente tenemos la estructura narrativa, el cual es el desenlace. Durante 3 meses, Julia y Ricardo siguieron viéndose a escondidas de la familia de Julia. Sin embargo, sus acciones no duraron para siempre. Al terminar su carrera universitaria, el padre de Julia había realizado un compromiso por acuerdo con un joven de buena familia llamado Esteban. Al enterarse de esto, Julia decidió escaparse de su casa junto a Ricardo para poder así vivir felizmente. En la noche de la huida, Julia salió por la ventana de su habitación. Su padre, al percatarse de que las puertas de su casa se abrían, decidió perseguir a su hija. Julia subió al auto de Ricardo y se fugaron, pero el padre los perseguía. En esta persecución terminó mal, ya que uno de los frenos del vehículo de Ricardo se soltó, lo cual terminó ocasionando un accidente de tránsito donde ambos enamorados murieron. Este es un ejemplo que pueden tomar para crear su obra teatral a partir de este pequeño texto que hemos creado, para que de esa manera puedan ver la adaptación de Romeo y Julieta en los tiempos de la modernidad. Pueden abarcar otros temas o pueden incluso mencionar otros tipos de personajes, pero que tengan que ver con la adaptación de esta historia de William Shakespeare. Ahora, primera versión del guión. Escribe la primera versión de su texto teatral. Para ello consideren lo siguiente: las actividades trabajadas, un título que mantenga la esencia del título, los nombres de cada personaje, la inclusión de acotaciones, los diálogos que te permitan representar el conflicto. Y luego pasamos al punto 2.2. Lea la siguiente información sobre la estructura del texto teatral. Luego pasamos a la estructura del guión teatral. Aquí tenemos los actos, las escenas, los parlamentos, las acotaciones, los personajes. Los siguientes elementos también son importantes para una puesta teatral. Elementos. Aquí tenemos la escenografía y la música. 2.3. Inicie la escritura de su guión. Recuerden que a la izquierda van los nombres de los personajes acompañados de 2 puntos y luego en el texto que dirán su participación en la obra. Luego vamos a entregar nuestra primera versión a nuestro profesor para que nos brinde las orientaciones necesarias y pasamos a la versión final del guión. Luego de la revisión vamos a escribir la versión final de nuestro texto teatral, vamos a revisar la coherencia y cohesión del texto y antes de la puesta en escena vamos a identificar los roles que puedan cumplir en la obra teatral. Vamos a reunirnos y practicar la puesta en escena. Vamos a ejemplificar las situaciones que abordaremos en nuestra adaptación. Y durante la puesta en escena vamos a seguir las pautas. Vamos a revisar en caso de que hayan fallas dentro del equipo técnico, demostrar los recursos no verbales y paraverbales y escuchar atentamente la participación de nuestros compañeros y compañeras. Después de la puesta en escena, vamos a escribir un comentario en el que se aprecie cómo participamos en esta escena. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la ficha número 5 para los chicos de tercer año de secundaria. Hasta el momento esta ha sido la ficha más larga que hemos desarrollado, así que espero que les haya gustado este video y si es así no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para seguir subiendo más contenido. Nos vemos en la próxima ficha del cuaderno de trabajo.